Congreso, que tiene que ver con la modernización del Sename. ¿Por qué modernización? Porque una de las cosas que han tratado de dejar en claro, por lo menos el ministro Marcos Barraza del Ministerio de Desarrollo Social, es que esta no es una división administrativa sobre quienes están cumpliendo o infringieron la ley y están ahí en el Sename con los que fueron vulnerados sus derechos y están también en este recinto, sino que esto no es una división, dice el ministro. Esto es derechamente una modernización, son dos servicios independientes. Bueno, ¿por qué le ponemos tanto énfasis? Porque va a ingresar este proyecto, porque se va a estudiar este proyecto. No sabemos cuánto tiempo le van a dar, pero me imagino que debe ser de forma urgente, por lo menos la tarea que va a tener que realizar el Parlamento para cambiar la realidad de cientos y miles de niños, jóvenes que son vulnerables. Vamos a hablar de este tema, pues, de inmediato con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Ángela. Gracias por estar con nosotros una vez más. A ver, hay que estar muy atentos porque no queremos que pase esto de es que no lo leímos, es que fue un autogol, es que la verdad es que no nos dijeron eso al principio, la responsabilidad es de los diputados, no es de los senadores. ¿En qué nos tenemos que fijar ahora que sí está la posibilidad de legislar para el bienestar de los niños y jóvenes? A ver, yo quiero primero destacar que cuando estamos hablando hoy día de crear dos nuevos servicios y no una simple división administrativa es porque a la vez también se está desarrollando una serie de elementos institucionales para dar soporte a esta nueva realidad. Está la Defensoría del Niño, está el Sistema de Garantías de Derechos. De alguna forma, estos proyectos de ley vienen a dar cobertura a esta nueva institucionalidad. Sin embargo, son proyectos que todavía tienen un curso y un trámite que va a demorar bastante en el tiempo. Y de hecho, el Sistema de Garantías de Derechos establece que en el caso de protección especial es algo que se va a perfeccionar una vez que estén funcionando los servicios. Entonces ahí hay como una contradicción. Vamos a completar la ley del Sistema de Garantías de Derechos, pero por otro lado, a los niños de protección especial los vamos a esperar a que estén constituidos y formados estos servicios. Entonces, una primera alerta tiene que ver con el cronograma que está asociado para que esta ley realmente se materialice. Perdón, ¿eso pasa por qué? Porque en definitiva no quieren que después se diga, es que nos equivocamos, entonces hay que arreglarlo, sino que una vez que ya esté funcionando, decir, ya en esto hay que ponerle hincapié. Hay elementos de congruencia jurídica que no son menores. Yo te explicaba adelante que cuando se plantea que se dividan y que por lo tanto protección pase al Ministerio de Desarrollo Social, hoy día recordemos que protección, los niños que pasan por protección tienen cierta tutela de los tribunales de familia. Tribunales de familia que ejercen toda su potestad para velar por el bien del niño y en consecuencia exigir tanto al sector privado como al sector público que se cumplan ciertos derechos. Entonces, cuando hablamos de cambiar esa tutela, cuando hablamos de cambiar esa posibilidad de potestad hacia la instancia administrativa, bueno, tenemos que entrar también a garantizar cómo esa instancia administrativa, en este caso la Subsecretaría de Infancia, va a lograr que esa articulación entre los distintos servicios públicos y también los privados esté en orden de el mejor desarrollo del niño. Entonces, pero me imagino entonces que también van a tener que comenzar desde lo más básico, como decir, a ver, ¿cómo hacemos o cómo paramos un centro? Desde el metraje, desde la instalación de artefactos, de calefacción. O sea, me imagino que tiene que partir desde una base, como esto, hacerlo de nuevo. Lo que pasa es que evidentemente lo primero que uno tiene que empezar a mirar acá cuáles son los estándares mínimos que lamentablemente a veces se transforman en el estándar máximo o el estándar real con que se opera en el sistema. ¿Cuáles son los estándares mínimos de infraestructura, de calidad del personal, de capacitación, etcétera? Pero a la base también está lo que es realmente necesario y que tiene que ver con los objetivos para los cuales existe un sistema de protección o un sistema de internación, que es lograr la restitución de derechos en un caso, en este derecho particular, que es el derecho a vivir en familia, y en segundo lugar, la reinserción o la rehabilitación de aquellos niños que han iniciado trayectorias delictivas. Si entendemos esa lógica, lo primero que está en el fondo es decir, cuál es la intervención que va a permitir la verdadera protección de esos niños, cuál es la evidencia, cuáles son los programas que realmente funcionan en esta materia. Si nosotros tenemos claridad de esos estándares de calidad,
los otros elementos vienen por añadidura, o sea, cuál es la infraestructura que tenemos que trabajar para que la intervención terapéutica sea la adecuada, por ejemplo. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que se requiere un nivel de especialización en las residencias para lograr este espacio terapéutico, donde además las coberturas asociadas a cada residencia sean menores a las que hoy día están mostrando en términos promedio de 50, 60 y hasta 100 niños, sino que sean a lo mejor residencias de 20 niños, donde se pueda hacer efectivamente este trabajo para resguardar la salud mental, la salud física, etcétera. Entonces, lo esencial en esto es el modelo de intervención. Y el modelo de intervención de Sename hoy día ha estado centrado exclusivamente en el niño. Y ese es el gran error, porque esos niños vienen de contextos súper complejos. Claro. Los niños que llegan a Sename es porque han vivido situaciones de exclusión social brutales. Y en consecuencia, nosotros, o la labor de un sistema de protección efectivo, más allá del Sename, más allá de estos servicios que están acá, es precisamente cambiar esas condiciones de exclusión social. Y eso significa poder trabajar a lo menos con las familias, con la familia extensa, la familia de acogida, la familia de origen, aquella que ha sido eventualmente la vulneradora, pero trabajar con ella. Yo te he contado más de alguna vez que hace muchos años la Fundación San Carlos de Maipo trabajó adicionando recursos para hacer programas de intervención familiar, y lo primero que nos llamó la atención es que en el 70% de los casos los niños mencionaban que el factor clave para la restitución de sus derechos había sido el trabajo familiar. Cuando en esa época se miraba a la familia como un factor de riesgo, cuando se trataba de que la familia no estuviera en contacto con los niños. Y ahí entonces la respuesta está en que este es un modelo, o este ha sido un sistema centrado en el niño solamente, y no ha contemplado el trabajo de la intervención familiar, la intervención comunitaria. Como principal foco, acá tenemos que ver que este servicio de protección de la infancia debe tener la familia, debe tener programas de reunificación familiar, no cualquier programa, programas que realmente resulten, que tengan evidencia. Hacia allá debe apuntar la calidad. ¿Y quién tiene que hacer esa tarea? ¿Tiene que hacerla el Ministerio de Desarrollo Social, la Superintendencia de la Infancia? ¿Quién va a tener que determinar finalmente cómo se lleva a cabo esto? Porque, claro, a lo mejor lo van a mandar una vez al mes al psicólogo, a la mamá, al papá o a la abuelita o quien cuida al niño, quien vulneró en definitiva los derechos, y ahí va a quedar. Entonces, no, si estamos trabajando. Hoy día hay un sistema en donde los reportes periódicos para levantar las medidas cautelares ante los tribunales de familia se van haciendo por los equipos técnicos de intervención terapéutica, ya sea en las materias que específicamente se refieren a las graves vulneraciones de derechos que tengan esos niños. Y los tribunales van sancionando y van decidiendo en función de esos informes si levantan o no las medidas cautelares. Tienen la potestad, tienen la fuerza, el imperio de la ley para poder hacer que eso vaya en total regla, que se presenten esos informes, para poder fiscalizar, para poder revisar los antecedentes. Por supuesto que muchas veces faltan las competencias. O sea, en nuestro sistema judicial, nuestros jueces, las partes involucradas, nos pasó con la reforma procesal penal. Costó muchísimo instalarla precisamente porque se requerían capacidades. Pero hay un progreso importante en materia de los jueces. Hay una preocupación no menor de la Corte Suprema, que opera a través de la Corte de Apelaciones, para llevar un monitoreo de los hogares. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Se ejerce una potestad. Y esa potestad, hoy día en el proyecto de ley, va a estar radicada en una instancia administrativa. Administrativa que es gubernamental. Gubernamental, que significa un ministerio, que significa básicamente... O sea, cada vez que cambiemos de gobierno van a cambiar las personas que trabajan ahí y seguramente también cómo se dirige esa institución. Yo creo, ¿no? Ángeles, que ahí también tú apuntas a un tema que es fundamental en esta discusión. Nosotros no quisiéramos que la institucionalidad de infancia sea una institución gubernamental. Tiene que ser una institución de Estado. Esto no puede ser menos que el Banco Central. Claro, y si tanto se ha dicho que este es un problema de Estado, que los niños infractores de ley y quienes son vulnerados en sus derechos, los dos son vulnerados en sus derechos en todo caso. Claro, lo que pasa es que uno, lamentablemente, se fueron por otro camino, producto de lo mismo. Y tanto hemos dicho que esto es un problema de Estado y todavía no se hace, o sea, todavía no se toma ese concepto, porque sigue siendo, bajo este nuevo proyecto, algo gubernamental.
Mira, yo lo que he hecho de menos en esto es que se hacen cambios sin explorar elementos que son propios de la gestión, elementos donde tú podrías hoy día estar haciendo cambios efectivos para la realidad de miles de niños que están en situación de riesgo físico y emocional. Por Dios, hoy día los tribunales lo que requieren son instrumentos que les permitan tomar buenas decisiones para determinar si un diagnóstico ha sido bien hecho. ¿Quién está supervisando? ¿Quién está auditando los diagnósticos que finalmente fueron el antecedente para que ese juez tomara una medida cautelar? Otro tema, ¿cómo vamos capacitando a los jueces para poder darles más herramientas para que puedan discernir adecuadamente, puedan derivar adecuadamente? O sea, no es solo, claro, no solo capacitar a la cuidadora, sino que es capacitar también al de más arriba para que tome las decisiones correctas. Pero por supuesto, la potestad la tiene el juez. Y ahí en ese sentido es que hay un espacio de gestión que estamos hipotecando por una estrategia legislativa. Nosotros de alguna forma estamos poniendo todos los focos en que se tramiten proyectos de ley que a lo mejor se pueden tramitar con urgencia, pero una tramitación con urgencia donde además tienes que modificar la ley de subvenciones, que no es un tema menor, que va a llevar una discusión amplia, donde además va a tener que esperar la creación de una institucionalidad que se pueda articular con todos los ministerios, que es la Subsecretaría de Infancia, donde además va a tener que velar por los niveles de calidad que el mismo Estado puede transgredir en algún minuto. Y por lo tanto tienes que tener un defensor del niño que sea autónomo del Estado para que pueda ejercer el rol de fiscalizador. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: nosotros no podemos depositar toda la salud mental, la salud física, no podemos depositar el destino de los niños en un trámite legislativo que va a demorar años. Y en consecuencia tenemos que actuar hoy día con las capacidades instaladas en el sistema donde hay holgura, trabajar con los jueces de familia, mejorar los sistemas de diagnóstico, preocuparnos de los programas de reunificación que existen y que son exitosos, mejorar la subvención del sector privado a aquellas organizaciones que están haciendo bien la pega. ¿No confías en este proyecto del gobierno? Espero confiar. ¿O solamente esto lo están ingresando porque saben que puede demorar años y que queda para el próximo gobierno? Mira, yo creo que lo peor es no ingresarlo, y lo peor es no abrir la discusión. Yo de verdad que espero y confío acá en la buena fe de todos los que están detrás de esto. Yo creo que hay gente que está muy bien intencionada, que hay también consenso en los parlamentarios. Yo he tenido la oportunidad de conversar con hartos parlamentarios. Pero aquí hay que tener sentido de la realidad y sentido de urgencia. Nosotros no podemos quedarnos esperando la discusión parlamentaria. Nuestros niños se están muriendo, nuestros niños están sufriendo y en consecuencia tenemos que actuar, y la vía para actuar es la gestión, es la capacidad que hoy día existe en el sistema y que tenemos que hacerla y movilizarla para que logre los resultados que nosotros queremos. El diagnóstico lo compartimos, prácticamente ahí hay un consenso, pero tenemos que llevarlo a una acción súper concreta donde se sabe que la salud física, la salud mental, los instrumentos que permiten o que hacen que funcione este sistema de protección tienen que ser perfeccionados, y eso va por la vía administrativa. No es necesario un proyecto de ley. Marcelo Sánchez, como siempre, un agrado conversar contigo, un tema que es tan importante, que es tan relevante, que no tenemos que tapar con un dedo, no tenemos que hacernos los lesos, todo lo contrario. Así que un millón de gracias por conversar esta noche acá. Muchas gracias. Que estés bien. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, hablando del Sename. Pues, 23 horas